Unidad Curricular Superior 1. Esto es una guía de apoyo al estudiante. NIF 13. Medición a valor razonable. Introducción. El 11 de mayo de 2011, el IASB emitió la NIF 13, Valor Razonable, la cual establece una única guía para la medición del valor razonable bajo normas internacionales de información financiera. La NIF 13 define al valor razonable, provee guías para su determinación e introduce requerimientos consistentes para las revelaciones a los estados financieros. La norma no establece cuándo debe ser utilizado el valor razonable, sí establece cómo debe ser calculado cuando es requerido por otra norma. Por ejemplo, algunas normas, como la NIC 40, Propiedades de inversión, requiere que ciertas partidas de los estados financieros sean medidas a valor razonable en una base recurrente, y en otras cosas en forma no recurrente, como es el caso de los activos no corrientes mantenidos para la venta, los cuales se encuentran dentro de la NIF 5 o en la medición del valor de activos y pasivos en una combinación de negocios, lo cual se encuentra dentro del alcance de la NIF 3. La presente guía para el estudiante incluye una descripción de los aspectos más relevantes de la norma, y algunos ejemplos prácticos que buscan dar apoyo en el proceso de aprendizaje del tema, no buscando ser un sustituto de la misma. 2. Alcance. Tal como explicamos anteriormente, esta norma se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable, y mediciones, tales como valor razonable menos costos de venta, basados en el valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones, excepto en circunstancias específicas. Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIF no se aplicarán a los elementos siguientes. 1. Transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2. Pagos basados en acciones. 2. Transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 17 o NIF 16. Arrendamientos. Y 3. Mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable pero que no sean valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2, inventarios, o valor en uso de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. La información a revelar requerida por esta NIF no se requiere para los siguientes elementos. 1. Activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19. Beneficios a los empleados. 2. Inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. Y 3. Activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. 3. Definiciones clave. La NIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, es decir, un precio de salida. Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable. 4. Determinación del valor razonable. La NIF explica que una medición del valor razonable requiere que una entidad determine lo siguiente. A. El activo o pasivo concreto a medir. B. Para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo, y si el activo se utiliza en combinación con otros activos o de forma independiente. C. El mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo y D. La o las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable. La o las técnicas de valoración utilizadas deberían maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar los datos de entrada no observables. Los datos de entrada deben ser congruentes con los datos de entrada que un participante de mercado utilizaría al fijar el precio del activo o pasivo. Mercado principal y mercado más ventajoso. El valor razonable es aquel que será alcanzado si el activo es vendido, o el pasivo es transferido, a un participante del mercado en el mercado principal, por ejemplo, aquel con el mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En caso de que no exista un mercado principal se deberá utilizar el precio en el mercado más ventajoso, por ejemplo,
el mercado en el que se podría alcanzar el mejor precio después de tener en cuenta los costos de transacción y transporte. En ausencia de evidencia contraria, el mercado en el que habitualmente opera una entidad se presume que es el principal y más ventajoso. Si la ubicación es relevante para el activo, el precio debe ser ajustado por los costos que deban ser incurridos para transportar el activo hacia o desde el mercado principal. Sin embargo, deben excluirse los costos transaccionales ya que no forman parte de las características del activo. Máximo y mejor uso. El valor razonable de un activo no financiero se mide en base al máximo y mejor uso que puede darle un participante de mercado a un activo. Al momento de determinar el máximo y mejor uso, una entidad debe contemplar si el uso del activo es físicamente posible, legalmente permitido y financieramente viable. A menos que exista algún elemento del mercado que señale lo contrario, el uso actual del activo se presume como el máximo y mejor uso. En algunas circunstancias las entidades deciden no darle al activo su máximo y mejor uso. Por ejemplo, cuando una entidad posee un activo en una actitud defensiva para evitar que sea utilizado por competidores. En dichas circunstancias, la NIF 13 continúa requiriendo que la medición del valor razonable se realice en base al máximo y mejor uso aunque la entidad no lo está utilizando de esa forma. En el caso de que el máximo y mejor uso sea a través de una combinación de activos y pasivos, como por ejemplo en un negocio, pero la unidad de medida es el activo individual, la medición del valor razonable debe realizarse bajo el supuesto de que los participantes de mercado tienen o pueden obtener los activos y pasivos complementarios. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, por ejemplo, participaciones en el patrimonio emitidas como contraprestación en una combinación de negocios, se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición. La transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad supone que a. Un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con la contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. B. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación, y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. La norma provee diferentes jerarquías para calcular el valor razonable, estableciendo técnicas de medición alternativas cuando cotizaciones de mercado no se encuentran disponibles. 5. Técnicas de evaluación. Cuando las transacciones son directamente observables en el mercado, la determinación del valor razonable puede ser realizada en forma relativamente sencilla, pero cuando no es así, una técnica de evaluación debe ser utilizada. La NIF 13 describe tres técnicas que una entidad puede utilizar para medir el valor razonable. 1. El enfoque de mercado. Una entidad utiliza precios u otra información generada por transacciones de mercado de activos o pasivos idénticos o similares. 2. El enfoque del ingreso. Una entidad considera los flujos de efectivo futuros, por ejemplo, flujos de ingresos y gastos descontados a los efectos de calcular el valor actual. 3. El enfoque del costo. Una entidad determina el valor que refleja el costo que requiere actualmente reemplazar la capacidad operativa del activo, usualmente conocido como el costo de reposición. Una de las técnicas de evaluación anteriores debe ser elegida y aplicada consistentemente. Adicionalmente debe maximizarse el uso de variables observables, y minimizar los supuestos no observables. 6. Revelaciones. La NIF 13 requiere revelaciones cuantitativas y cualitativas acerca de las mediciones al valor razonable. Muchas de estas se encuentran relacionadas a los siguientes tres niveles de jerarquía de valor razonable, la cual se basa en los datos utilizados en la técnica de evaluación. Nivel 1. Los datos utilizados son enteramente observables, ejemplo valores de cotización para activos y pasivos idénticos a la fecha de evaluación. Nivel 2. Los datos utilizados son observables, pero no corresponden a cotizaciones para activos y pasivos idénticos, ejemplo valores de cotización de activos y pasivos con características similares. Nivel 3. Los datos utilizados no son observables. Algunos de los requerimientos de revelación pueden cambiar dependiendo de si el cálculo de evaluación de valor razonable es realizado en forma recurrente o no. La NIF 13 define medición al valor razonable recurrente y no recurrente de la siguiente manera.
1. Recurrente. Aquellas mediciones que son permitidas o requeridas por otras NIF al cierre de cada ejercicio, ejemplo tasación de PPE, valuación de instrumentos financieros. 2. No recurrente. Aquellas mediciones que son permitidas o requeridas en circunstancias particulares, ejemplo combinaciones de negocios. A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los principales requerimientos. Revelación. Pueden pausar el video y leerlo detenidamente o ver el PDF que hemos subido a EVA.